Bien, en este vídeo vamos ya a comenzar con la formulación química inorgánica. Como bien habíamos dicho, necesitábamos conocer la tabla periódica con la disposición de cada uno de los elementos en su determinada posición de la tabla periódica, así como sus estados de oxidación, ¿vale?, que vendrían en esta otra tabla. Por ejemplo, bueno, aquí vienen en esta tabla los de ciertos elementos. Obviamente, como aquí vemos, hay huecos con elementos químicos en los cuales no nos vamos a fijar. En este caso, habría que buscarlos en una tabla periódica más completa, ¿vale? Pero con esta nos va a valer para poner y hacer ejemplos de distintos compuestos que se van a ir formando a medida que se vayan añadiendo distintos elementos, átomos, ¿vale?, entre sí. Bien, en principio lo dicho, conocer el símbolo y el nombre del elemento, conocer sus estados de oxidación y conocer su electronegatividad, es decir, el orden de electronegatividad que vamos a tener. Como hemos dicho, en vez de coger la electronegatividad de Pauling, vamos a fijarnos en esta tabla de electronegatividad, que es más sencilla para poder aprender a formular. Bien, pues empecemos por una formulación muy simple. Obviamente, antes de empezar con los compuestos binarios y los ternarios, quiero hacer un hincapié en algunos tipos de elementos que son fundamentales. En este caso, hablamos de sustancias elementales. Las sustancias elementales son aquellas formadas por un solo tipo de átomos. ¿Quiere decir que tengamos un solo átomo en esa molécula? No. Podemos tener más de un átomo, pero siempre del mismo tipo de elemento químico. Así, por ejemplo, la inmensa mayoría de todos los metales que conocemos en la tabla periódica tienen, perdón, estaba cogiendo no metales por ahí, ¿vale? La inmensa mayoría de los metales de la tabla periódica que conocemos y tenemos por aquí representados se pueden representar en el estado natural solo por un átomo. Así, por ejemplo, cuando hablamos de una barra de hierro, podemos decir que el hierro, que lo vemos aquí en la tabla periódica, se representa con un átomo de hierro. Si hablamos del zinc sólido, por ejemplo, otro tipo de metal, podremos decir que el zinc se representa como zinc sólido, solo con su átomo del elemento químico correspondiente. Sin embargo, hay algunas sustancias en la tabla periódica que no se pueden representar solo con un átomo. Por ejemplo, los gases de estas sustancias que voy a señalar ahora con morado, es decir, el hidrógeno, y los gases del nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, todos ellos son diatómicos. ¿Qué significa que sean diatómicos? Bueno, pues que van a tener dos átomos en su molécula. Es decir, en este caso, estarán formados por dos átomos de hidrógeno, el hidrógeno gaseoso. El oxígeno estará formado por dos átomos de oxígeno unidos en una molécula, cuando sea estado gaseoso. El nitrógeno lo estará exactamente de igual manera. El flúor es otro de los que hemos señalado, lo estará también, será diatómico, el cloro también, y así todos los que hemos señalado dentro de esos recuadros morados, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de que nos digan que algo reacciona con el hidrógeno gaseoso, pues tendremos que saber que es diatómico. O cuando nos digan que reacciona con el oxígeno del aire, pues tendremos que saber que va a ser con O2 y no con O simplemente, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que nos dicen una reacción en la que el hierro reacciona, un clavo de hierro, ya sabemos que hierro es sólido solo, reacciona con el oxígeno del aire, ¿vale? En este caso con el oxígeno gaseoso, para dar otro compuesto que ya veremos posteriormente cómo reaccionan entre sí estos compuestos. Pero ya sabemos cómo expresar el hierro el hierro sólido y el hidrógeno gaseoso en una reacción química. Nos faltaría comprender ahora cómo reaccionan entre sí para formar compuestos binarios. Compuestos binarios son aquellos que tienen más de un átomo distinto en la tabla periódica, ¿vale? Aquí vemos que tenemos un átomo solo y aquí tenemos dos átomos, pero del mismo elemento. Estos se llaman sustancias elementales. ¿Son estas las únicas sustancias elementales que hay? Es decir, estos gases y estos metales que hemos visto. No, hay alguna más, como puede ser el fósforo 4, ¿vale?, como puede ser el azufre 8, ¿vale? Pero en este caso os lo diríamos para que conocierais cómo tiene que ser. Pero son algunas excepciones
de algunas formas alotrópicas, ¿vale?, de estos elementos que tenemos en la tabla periódica. Pero principalmente aprenderse estos conceptos que acabamos de decir. Sobre todo es muy común fallar en estos gases, ¿vale?, y poner solamente uno de los átomos. Y no es cierto, siempre van a formar una molécula diatómica, formada por dos átomos. Vale, ya que he introducido el concepto de molécula, simplemente decir que la diferencia entre una molécula y un átomo es que la molécula está formada por más de un átomo, sean del mismo elemento o sean distintos. ¿Vale? Muy bien, ya hemos visto los átomos elementales. Vayamos ahora a ver, en este caso, los elementos, en este caso, compuestos. Perdón, los compuestos. Vale, los compuestos que vamos a estudiar nos vamos a dividir en compuestos binarios, que van a ser los primeros que vamos a ver, y luego veremos los ternarios y cuaternarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a estudiar la nomenclatura de los compuestos binarios, que son aquellos que están formados por dos elementos distintos. Alguno de ellos puede tener, o los dos, más de un átomo, ¿vale? Como hemos visto que hay sustancias diatómicas, pero en este caso, pues van a ser dos elementos distintos. ¿Cuántos átomos tendrá cada uno de los elementos? Bueno, pues eso va a depender de algunos factores, como veremos a continuación. Bien, empecemos por esto, compuestos binarios. Vamos a estudiar los primeros compuestos binarios, que van a ser los compuestos de hidrógeno, ¿vale? Compuestos en los que vamos a tener al hidrógeno como uno de los dos elementos, ¿vale?, de los dos elementos distintos. Bien, dentro de estos vamos a diferenciar dos tipos de compuestos, los hidruros y los hidrácidos. Vale. Primeramente, que se me había olvidado, destacar una cosa muy importante, y es la siguiente. En los compuestos binarios vamos a escribir el elemento más electronegativo, es decir, el que empiece a estar antes en este orden de la tabla periódica, en este orden de la tabla de electronegatividad. En la tabla periódica, acordaros que dijimos que los gases nobles, al no ser reactivos, no los íbamos a tener en cuenta, empezarían a bajar en este grupo hasta terminarlo, luego empezarían a ir por este grupo hasta terminarlo, aparecía el hidrógeno en esta posición, con lo cual empezaría a bajar después en este grupo después del hidrógeno y ya iría sucesivamente. Y así es como hemos formado esta tabla de electronegatividad, ¿vale? Bien, pues el elemento más electronegativo de los dos que se vayan a formar irá en esta posición, es decir, en el lado derecho de nuestra fórmula. Y el elemento más positivo, o podemos denominarlo el menos electronegativo, irá en la parte, en este caso, izquierda de nuestra fórmula. O sea, va a depender de la posición en esta tabla periódica para poder entender dónde va a ir cada uno de esos átomos. Pongamos un ejemplo sencillo antes de empezar a hablar de los compuestos de hidrógeno. Por ejemplo, pongamos la unión de hidrógeno y oxígeno. ¿Vale? La unión de hidrógeno y oxígeno, en este caso, vemos que si vamos a la tabla de electronegatividad, el oxígeno está aquí y el hidrógeno está aquí, con lo cual el más electronegativo de los dos es el oxígeno. Con lo cual es obvio pensar que el oxígeno tiene que ir en esta zona y el hidrógeno tendrá que ir en esta otra. Eso es el primer paso a tener en cuenta. Lo siguiente es ponerle las distintas valencias que va a tener. Es decir, a este le vamos a poner valencia más n y obviamente el electronegativo no tendrá valencia positiva, sino que tendrá la valencia negativa, ¿vale? O el número de oxidación negativo de los que tenga, ¿vale? Bien, así tendremos aquí los compuestos cargados negativamente por ser los más electronegativos y aquí los cargados electropositivamente con carga positiva por ser los más electropositivos. Lo que va a pasar, estos m y n van a ser dos números que van a depender de los estados de oxidación que aparezcan
en esta otra tabla que tengamos aquí, y lo único que vamos a hacer es cruzarlos, ¿vale? Y una vez que los crucemos, si los números que hay aquí, y dependiendo del tipo de elemento que se forman, se pueden simplificar, pues se simplificarán. Bien, veamos un segundo de con qué cargas negativas puede actuar el oxígeno. Si vamos al oxígeno, en esta tabla vemos que puede actuar con un -2, ¿vale? Pues muy bien, el oxígeno tendrá un -2 aquí, y el hidrógeno tiene que tener, de las dos posibles valencias que tiene, que es -1 y +1, como va a estar en el lado positivo, tendrá que actuar con +1. Pues lo único que hacemos una vez que le ponemos estos dos estados de oxidación es cruzarlos. El 1 nunca se pone, con lo cual tendremos el 2 que va a ir junto al hidrógeno y el oxígeno que tendría que tener un 1 aquí, pero que como hemos dicho que no se pone, pues lo borramos, ¿vale? Y tendríamos la fórmula tan conocida por nosotros, que es la fórmula del agua, ¿vale? Que ese es el nombre común, pero se nombraría de otra manera. ¿Qué me indica esta fórmula? Bueno, pues me está indicando la composición también de cada uno de los átomos que tiene. En este caso, este 2, que era el número de oxidación que aparecía aquí para el oxígeno, me está diciendo también el número de átomos de hidrógeno que se van a unir a ese oxígeno. En este caso, vamos a tener 2 hidrógenos y vamos a tener un solo oxígeno. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Vemos que el oxígeno tiene 2 cargas negativas, aquí, y cada uno de los hidrógenos una carga positiva, porque lo tenemos aquí, ¿vale? Una carga positiva, 2 cargas negativas. Vale, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para formar un enlace lo van a hacer uniéndose esa carga negativa, que son electrones, ¿vale? Un par de electrones con esta carga positiva de aquí. Y aquí lo mismo va a pasar con este caso. De tal manera que formamos esta molécula, oxígeno unido a 2 hidrógenos, ¿vale? Y así es lo que tenemos, 2 hidrógenos unidos a un oxígeno. Bien, esto es una forma bastante, digamos, simplificada de explicar al menos cómo se forman, en este caso, las fórmulas químicas a partir de la electronegatividad y los estados de oxidación. Pero al menos esto es importante, ¿vale? Con lo cual lo vamos a dejar, en este caso, aquí señalado. Y ahora vayamos a definir los hidruros, ¿vale? Pues bien, los hidruros, en este caso, son combinaciones del hidrógeno, en el cual el hidrógeno va a estar siempre, en este caso, en el lado más electronegativo, lo que no supone que va a actuar con su carga negativa, y si vamos a la tabla periódica vemos que el hidrógeno en los estados de oxidación con carga negativa solamente puede actuar con cargas de -1, y aquí irá cualquier otra sustancia, ¿vale?, que sea más electropositiva que él. Es decir, si vamos a la tabla de electronegatividad y yo cojo el hidrógeno siendo el más electronegativo, cualquiera de los elementos que haya a este lado no podrá ser el que esté en esta posición, porque son más electronegativos que él e irían justo donde está el hidrógeno. Con lo cual, los hidruros son combinaciones de hidrógeno con todos los elementos que hay detrás de él, ¿vale? Es decir, en esta tabla, si el hidrógeno lo hemos puesto aquí, no podrá unirse con ninguno de este lado. Podrá unirse con el resto de los elementos que hay a este lado de aquí, ¿vale? Porque serán más electropositivos que él y ocuparán esta posición con sus supuestas cargas, ¿vale? Vamos a coger un ejemplo. Por ejemplo, vamos a unir a este hidrógeno, lo vamos a unir con el sodio, que lo tenemos aquí, ¿vale? Hidrógeno y sodio. Le vamos a coger uno pues que esté muy lejos para poder entenderlo. Bien, pues el sodio será el elemento que encaje en la zona electropositiva y el hidrógeno será el que esté en la zona electronegativa. Vamos a ver ahora, otra cosa que nos teníamos que aprender, eran sus valencias o sus estados de oxidación. En este caso, el hidrógeno, hemos dicho que por estar en el lado electronegativo tendrá que actuar con la valencia negativa, y la única que tiene el hidrógeno es -1. Y el sodio actuará con las valencias positivas que pueda tener. En este caso el sodio no tiene más que una valencia positiva, como vimos antes, que es +1. Obviamente, ahora lo siguiente que hay que hacer es cruzar estas cargas, cada una de ellas debajo del elemento, ¿vale?, opuesto, con lo cual tendríamos sodio con un electrón
y el hidrógeno con un átomo, y el hidrógeno con un átomo, este de aquí y este de aquí. Cuando eran uno o son iguales, se pueden simplificar y dejar así. Con lo cual, este sería nuestro primer hidruro que hemos formado. ¿Cómo se nombran estos hidruros? Bueno, pues se nombran siempre con la palabra hidruro, que hace mención al hidrógeno puesto en esa posición del átomo que tenemos aquí, en este caso, sodio. ¿Vale? Esta es una de las formas de nombrarlo comúnmente. Vamos a ver dos tipos de nomenclatura. Lo que pasa es que para este ejemplo que hemos cogido solamente podemos utilizar esta. Ahora vamos a explicar las otras dos formas. Voy a borrar esto por ahora, luego veremos ese otro compuesto, para entender por qué aparecen dos formas diferentes de nombrarlos. Y es debido a lo siguiente. Hemos cogido un elemento que no tiene más que una sola valencia, pero vamos a coger un elemento que pueda tener dos valencias. Por ejemplo, si nos vamos al hierro, nos damos cuenta de que el hierro puede tener valencia más 2 y valencia más 3. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre si intentamos unir al hierro en la posición más electronegativa, ¿vale? Perdón, al hidrógeno en la posición más electronegativa con el hierro más 2 o con el hierro más 3 en las posiciones positivas. Bien, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este más 2 pasará aquí, este menos 1 pasará aquí y formará este compuesto, ¿vale? Con un 2 aquí, recordar que el 1 no se pone. En este otro caso, lo que haremos es cruzar también las cargas y tendremos este otro compuesto, este otro hidruro. Como vemos, hay dos hidruros diferentes porque tenemos dos tipos de hierro distintos. El hierro más 2 y el hierro más 3. Voy a poner aquí el 3 que se ve un poco mal, ¿vale? Así. Con lo cual es como si en clase tuviésemos dos Marías. María Martínez, María Fernández, por ejemplo. Con lo cual, para distinguirlas, hay que hacer algo a la hora de nombrarlas, porque no podemos poner aquí simplemente hidruro de hierro y aquí también hidruro de hierro. ¿Por qué no podemos? Pues porque son dos fórmulas químicas distintas. Es como lo que hemos dicho, María Fernández no es la misma persona que María Martínez, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, para distinguirlas hay que ponerles el apellido. En este caso el apellido se puede poner de dos formas y aquí es cuando vamos a introducir las dos primeras nomenclaturas que vamos a estudiar. Una de ellas es la nomenclatura denominada por prefijos multiplicadores, que quiere decir que vamos a nombrar los átomos que estamos viendo en esa molécula. Por ejemplo, una de las formas de nombrarlo es la de los prefijos multiplicadores. En este caso, lo que hacemos es nombrar a este compuesto de hierro, a ver, un segundo, que me está escribiendo un poco mal, vamos a ponerlo un poco mejor, a este compuesto de hierro, en este caso con hierro 2, como estamos viendo, lo que vamos a nombrarle es lo que estamos viendo. En este caso, utilizaremos un prefijo delante de la palabra hidruro que me diga en latín cuántos átomos tenemos aquí. En este caso tenemos 2, entonces dihidruro de ¿cuántos átomos de hierro hay? Hay 1, pues no ponemos nada de hierro. En algunos casos se pone la palabra mono, ¿vale? Pero generalmente para indicar 1, pero generalmente ya no se usa, ¿vale? Solamente en algunos casos como los gases de monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ¿vale? Pero generalmente ya están en desuso, con lo cual lo nombramos de esta manera y arreglado, ¿vale? Bien, esta es una de las formas de nombrarlo, prefijos multiplicativos, ¿vale? O multiplicadores. Vamos a ver cómo se nombraría entonces este otro elemento con la misma nomenclatura, con los prefijos multiplicadores. Obviamente, en este caso no tenemos dos átomos de hidrógeno, sino que tenemos 3. Bueno, pues el 3 en latín se denomina tri. En este caso sería trihidruro, porque tenemos 3 hidrógenos, que como vemos se llaman hidruros en este caso, de hierro. Con lo cual ya somos capaces de distinguir, en este caso, este compuesto de este, con dos nombres diferentes, dihidruro de hierro y trihidruro de hierro. Es como decir Martínez María y Fernández María.
¿vale? Y así ya somos capaces de distinguirlos. Bien, hay otra fórmula de hacerlo que es con la nomenclatura de Stock, ¿vale? O de los números romanos. Nomenclatura de Stock o números romanos, que en verdad tienen otros nombres, pero por ahora las vamos a dar así para que al menos lo entendáis. Nomenclatura de Stock o números romanos. Vale. Esta es también muy sencilla, pero nos obliga a aprendernos el estado de oxidación en el que está la sustancia. En este caso, la sustancia electropositiva. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Bueno, pues de la siguiente manera. Tenemos que poner el tipo de compuesto que tenemos, en este caso hidruro, con lo cual esto será un hidruro del elemento que aparece aquí, hierro, y aquí en números romanos entre paréntesis habría que poner la valencia, ¿vale? O el estado de oxidación que tiene este hierro, que corresponde en este caso con el número que hay aquí, que sería un 2. Para el hierro que tenemos abajo, el hidruro de hierro que tenemos abajo, pues obviamente en nomenclatura de Stock sería hidruro de hierro, y como nos damos cuenta es un 3, que aquí viene, o sea, lo vemos más claramente aquí, ¿vale? Hidruro de hierro 3 en números romanos, ¿vale? Bien, destacar dos cosas de este tipo de nomenclatura. La nomenclatura tipo, en este caso, un segundo, nomenclatura tipo Stock, ¿vale? O números romanos. Y ya hemos visto también las de prefijos multiplicadores. Bien, la de prefijos multiplicadores siempre vamos a poner el prefijo que nos indique el número de átomos que tenemos. Hemos dicho que para 2 es di, para 3 es tri, para 4 es tetra, para 5 es penta, para 6 es hexa, para 7 es hepta, y ya no vamos a encontrar muchos más, ¿vale? Recordar que para uno a veces se dice la palabra mono, pero generalmente está en desuso, ¿vale? Estos serían 3, 4, 5 átomos, 6, 7 átomos. Bien, esto importante a la hora de los prefijos multiplicadores. Pero hay una cosa mucho más importante que es en la nomenclatura de Stock, si siempre debo de poner esta valencia en números romanos. Y la respuesta es que solamente la debo de poner si la sustancia que yo estoy viendo, es decir, en este caso el hierro, ¿vale? El hierro 3 o el hierro 2, tiene más de una valencia. Es decir, si en mi clase hay más de un hierro, más de una María, tendré que entonces ponerle el apellido. En este caso, el apellido es esto, ¿vale? Para identificarlas sería María Martínez, María Fernández, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre si solamente hay una María? Pues que no me hace falta ponerlo. Es el ejemplo del hidruro de sodio que hemos puesto aquí arriba, ¿vale? Si yo junto el sodio con el hidrógeno, como el sodio no tiene más que una posible valencia, pues no va a existir en mi clase más que un tipo de sodio, con lo cual solamente pongo hidruro de sodio y no le pongo el 1 aquí. ¿Por qué? Porque como en mi clase no hay ninguno más que me pueda equivocar, solamente va a existir un hidruro de sodio, ¿vale? Solamente añado esta parte en la nomenclatura de Stock cuando el elemento que yo tengo delante, en este caso del hidruro, contenga más de un posible estado de oxidación o más de una posible valencia. Es decir, que me pueda dar lugar a dudas de qué tipo de hidruro estoy hablando, ¿vale? Bien, pues estos son los hidruros. Los hidruros no son nada difíciles. Al fin y al cabo, volvemos a repetir, es la posición en la cual el hidrógeno ocupa la posición más electronegativa, con lo cual va a tener siempre la carga de -1 y podrá juntarse con cualquiera de los elementos que estén en la tabla periódica en este lado de aquí, porque son todos más electropositivos o menos electronegativos que él, ¿vale? Entonces, con cualquiera de esas combinaciones podríamos conformar este tipo de compuestos, los hidruros. Y recordar, lo dicho, dos tipos de nomenclatura, prefijos multiplicadores y nomenclatura de Stock, ¿vale? Con los números romanos. Uno nos añade los prefijos di,
tri, tetra, penta, hexa, hepta, dependiendo del número de átomos que veamos aquí. Y otro, lo que nos añade, en el caso de los compuestos con nomenclatura de tipo de Stock, nos añade digamos, el estado de oxidación en números romanos aquí detrás. Nos dice que el hierro tiene este estado de oxidación y aquí nos dice que el hierro tiene este estado de oxidación. Sin embargo, aquí nos está diciendo que hay 2 de hierro por cada, dos átomos de hidrógeno por cada hierro, que al final este 2 coincide con este estado de oxidación que hay aquí. Vale, veamos otro tipo de compuestos de hidrógeno. Y con este vamos a terminar el vídeo de hoy. En este caso, el otro tipo de compuestos de hidrógeno que vamos a estudiar son los que denominábamos hidrácidos. ¿Vale? En este caso serán aquellos en los que el hidrógeno, vamos a ponerlo aquí, en vez de estar, como en este caso que hemos visto arriba, en esta posición, va a estar ocupando la posición más electropositiva. Con lo cual el hidrógeno, vamos a borrar y coger el boli azul. En este caso el hidrógeno actuará con la valencia +1 porque estará en el lado electropositivo. Y en el lado más electronegativo tendremos a un átomo que tendrá pues la valencia negativa que le corresponda. Si vamos a la tabla periódica y a la tabla de electronegatividad, vemos que el hidrógeno está aquí y que como va a ser más electropositivo, se va a poder unir solo con los átomos que tenemos en este lado de la gráfica de electronegatividad de la escala. O, dicho de otra manera, si vamos a la tabla periódica, vamos a borrar todo esto un poco, ¿vale? Como sabemos que el hidrógeno tiene que estar justo antes que el nitrógeno, pues este hidrógeno, si va a ser más electropositivo, es decir, con valencia 1, va a poder unirse en el otro lado con los elementos que tenemos a este lado. Recordar que los elementos denominados gases nobles, como no forman compuestos, no se pueden unir, no son reactivos, en principio, ¿vale? Los vamos a eliminar. Con lo cual solamente podrán ser aquellos que se unan el hidrógeno en el lado izquierdo, por ser electropositivo, con estos otros elementos de la tabla que aparecen en el grupo 16 y 17, que serán los elementos más electronegativos. Con lo cual aquí tendremos los grupos 16 y 17. ¿Vale? Es decir, los grupos de los anfígenos y los de los grupos de los halógenos. Bueno, comentar que aquí hay una nomenclatura más que se me había olvidado, perdonad que haga el inciso, en la parte de los hidruros, ¿vale? Que es una nomenclatura denominada con nombres clásicos, ¿vale? Que reciben algunos pues, nombres muy comunes, como por ejemplo, en este caso, si cogemos el nitrógeno y lo unimos al hidrógeno, en este caso sería, pues vamos a intentar nombrarlo con prefijos multiplicadores, sería trihidruro de nitrógeno o hidruro de nitrógeno 3 si utilizamos la nomenclatura de Stock. Bueno, pues estos a veces tienen nombres especiales, como este que se llama amoníaco. Tenemos también el CH4, ¿vale? Que puede denominarse como tetrahidruro de carbono, si utilizamos prefijos multiplicadores, y si utilizamos la nomenclatura de Stock, será el hidruro de carbono 4. Pero este recibe un nombre llamado metano. Bien, pues hay una lista de ellos, como también está el borano, está el silano, ¿vale? Que no son más que uniones del boro, en este caso, con el hidrógeno, o del silicio, en este caso, con el hidrógeno, ¿vale? Lo que hay que conocer es el estado de oxidación del boro y del silicio para poder cambiarlos, pues que son terminaciones denominadas, pues enano, la mayoría, excepto estas dos, que tienen nombres propios, ¿vale? El amoníaco y el metano. A este también se le conoce como azano, ¿vale? Al amoníaco. Pero bueno, esto es un tipo de nomenclatura especial, ¿vale? Para nombres clásicos, que sobre todo en estos dos son donde más nos va a importar porque son los que más podemos utilizar. Volvamos a los hidrácidos, ¿vale?
Ya podéis perdonar, pero es que se me había olvidado esto y es importante. Entonces, vamos a esta zona. Hidrácidos, compuestos de hidrógeno, ¿vale? Siendo el hidrógeno el más electropositivo, unidos a un elemento más electronegativo que él. Electronegativo que él, vale. Que son, como hemos dicho, los del grupo 16, anfígenos y los halógenos. Bien, cojamos uno por ejemplo. Vamos a juntar al hidrógeno con el flúor, que lo tenemos aquí, ¿vale? Del grupo 17. Bien, el flúor tiene una carga de -1, porque de hecho es la única carga que tiene en este caso. Y el hidrógeno, pues de las dos cargas que tiene, +1 o -1, como está en el lado izquierdo, será el electropositivo +1. Con lo cual, al cruzar sus cargas, como hemos visto, que es una de las cosas que hay que hacer, obtenemos este compuesto. Recordad que los unos no se ponen. Un compuesto que denominamos de las siguientes dos posibles maneras. Una, con prefijos multiplicadores, como hemos utilizado antes, y la otra, con una forma denominada clásica también, que es la del ácido, ¿vale? Por eso viene ahí de la palabra hidraácidos. Bien, ahora los vamos a ver. Con prefijos multiplicadores, como nos damos cuenta, hay que denominar siempre primero, se escriben, se nombran, exactamente al contrario de cómo se formulan. Siempre hay que empezar por el elemento de la derecha. Bien, en este caso, la nomenclatura es el elemento que tenemos, flúor, añadido al final uro, ¿vale? Fluoruro de, en este caso, el elemento que tenemos aquí, hidrógeno. Muy bien, no tenemos ningún problema. ¿Por qué no vamos a utilizar nunca, en este caso, la nomenclatura de Stock? Porque el hidrógeno siempre va a tener solo una posible valencia, hidrógeno +1. Con lo cual, por eso, la nomenclatura de Stock no tiene sentido, porque obviamente nunca pondríamos el 1 aquí, porque no va a estar en ningún momento. Con lo cual, simplemente vamos a hacer caso a la nomenclatura de prefijos multiplicadores. Y la forma clásica o sistemática, que a veces se llama de esa manera, ¿vale? Es la forma en la que denominamos a la palabra ácido, y en este caso el ácido lo que representa es al hidrógeno en esa posición izquierda, ¿vale? Porque este compuesto tiene propiedades ácidas, entonces se le denomina ácido, se pone a continuación la palabra, el elemento, ¿vale?, que tenemos aquí, flúor, y se le añade el sufijo hídrico, ¿vale? Hídrico, con lo cual todo esto unido, ¿vale? Hablaríamos del ácido fluorhídrico. Muy bien, si en vez de ser ese elemento tendríamos este con el cloro, que vemos que el cloro también tiene -1 por estar en esta situación, pues estaríamos hablando del ácido clor, en este caso no le añadimos el O final, hídrico, ¿vale? Y si lo hubiésemos nombrado con prefijos multiplicadores, en este caso HCl, hablaríamos del cloruro, ¿vale?, de hidrógeno. ¿Sí? Bien, aquí hacer un apunte. Este tipo de nomenclatura, la que tenemos aquí, es característica cuando el compuesto está en fase gas. Es decir, cuando existe este compuesto de forma gaseosa. Sin embargo, esta otra nomenclatura en la que denominamos ácido es cuando lo tenemos en disolución. Es decir, estar disuelto en agua, por ejemplo, ¿vale? Se suelen llamar así. Así, por ejemplo, cuando vamos a un laboratorio y tenemos una botellita y nos dicen, pásame el ácido clorhídrico. Eso significa que tenemos este compuesto en un botecito disuelto, ¿vale?, generalmente en agua. Y cuando nos dicen, alejaros porque se va a formar cloruro de hidrógeno, pues eso significa que se va a formar gas del ácido clorhídrico que tenemos aquí, pero se va a formar en forma gas, cloruro de hidrógeno. Vale, eso simplemente como nota a tener en cuenta. Pongamos otros ejemplos. En este caso, vamos a coger uno del grupo 16, por ejemplo, el azufre, muy común también,
¿vale? Pues vamos a ver qué ocurre cuando juntamos el hidrógeno en esta posición que tiene carga +1, ¿vale?, con el azufre, que es más electronegativo que él, que tiene carga -2, según las cargas que podemos ver en sus estados de oxidación. Bien, pues lo que tenemos que saber es que las cargas se cruzan, con lo cual nos va a dar este compuesto que tenemos aquí. Como no podemos simplificar esas cargas, porque el 2 y el 1 no se pueden dividir entre el mismo número, los dejamos así, ¿vale? Los dos posibles nombres con prefijos multiplicadores serían sulfuro de... ¡Ojo! Hay que nombrar cuántos hidrógenos hay. Dihidrógeno. Uy, voy a ponerlo un poco más abajo porque no me cabe. Vamos a ponerlo aquí. Vemos que se forma este compuesto. Entonces, las dos posibles nomenclaturas serían sulfuro, como vemos aquí arriba, ¿vale?, la de prefijos multiplicadores, serían sulfuro, tiene que terminar en uro, de... ¿Cuántos hidrógenos tenemos en este caso? 2. Aquí, como teníamos uno, no lo hemos nombrado, porque podríamos haber puesto mono, pero no se usa. Entonces, sulfuro de dihidrógeno. ¿Y cómo lo nombraríamos en la forma clásica de ácido? ¿Vale? Pues sería ácido, en este caso, sulf, el azufre, se denomina sulf hídrico, ¿vale? Y ya está, y no hay nada más, porque lo único que este ácido significa que tiene hidrógenos y el hídrico significa que reacciona con. Y lo que tenemos que saber es que este 2 proviene de la valencia que hay aquí. Pues este es el ácido sulfhídrico, ¿vale? Este elemento es el azufre, ¿vale? Lo que pasa es que viene de su nombre en latín, ¿no? En ese caso, pues es sulfuros, ¿vale?, lo que se están formando, o sulfhídricos, ¿vale? Bien, entonces tenemos ya los compuestos de hidrógeno estudiados. Puede ser que, vamos, para terminar este repaso de los compuestos de hidrógeno binarios, pues si el hidrógeno está en la zona derecha, hablamos de que es el más electronegativo, con lo cual se podrá juntar solo con aquellos elementos que sean más electropositivos que él, es decir, menos electronegativos que él. O sea, si vamos a la tabla de electronegatividad y el hidrógeno lo tenemos aquí, se podrá juntar con todos los que vayan posteriormente a él. O en la tabla, si el hidrógeno está aquí, se podrá juntar con cualquiera de esta zona que tenemos aquí. Bien. Y así podemos formar, como hemos dicho, prefijos multiplicadores o formulación, nomenclatura de Stock, ¿vale? A esto es lo que denominamos hidruros, ¿vale? A los hidrácidos, sin embargo, son aquellas combinaciones de hidrógeno con otro elemento en el cual el hidrógeno actuará con valencia positiva, es decir, será el elemento más electropositivo, con lo cual el elemento que tendremos a su derecha tendrá que ser el que coja valencias negativas, es decir, que sea más electronegativo. Y si vamos a la tabla de electronegatividades y tenemos al hidrógeno aquí, más electronegativos que él solamente hay todos estos que tenemos en esta zona superior, ¿vale?, en esta primera fila. O si atendemos a la tabla periódica, estamos hablando de los dos grupos, ¿vale?, que tenemos como grupo 16 y 17. Recordar de nuevo que el grupo 18 no se tiene en cuenta porque no es reactivo. Con lo cual, aquí tenemos las dos posibles nomenclaturas que vamos a utilizar, prefijos multiplicadores y la forma clásica de llamarlos ácidos hídricos, ¿vale? Y bueno, pues por esto, volver a ver el vídeo para entender claramente, en este caso, cómo se formula cada uno de ellos, y subiré algún tipo de ejercicio para que podáis hacer con los compuestos de hidrógeno. En el próximo vídeo veremos compuestos de oxígeno, compuestos binarios, ¿vale?, de oxígeno. Muy bien, pues esto es todo.